Bueno, seguimos con la tabla de frecuencias con intervalos. Ahora sí vamos a manejar estos conceptos que vimos al principio del tema. ¿Listo? Entonces, empezamos con los intervalos de clase. Dice que se ubican en la primera columna de la tabla y en cada intervalo se incluye el grupo de datos que está entre el valor donde inicia, o sea, el límite inferior, eso es donde inicia, ¿listo? Y el valor en el que termina se llama límite superior. Entonces vamos a ver acá. Nos ubicamos acá en la tabla, entonces, ¿de dónde se inicia? Del número menor, ¿verdad? Pero, ¿qué datos tenemos que primero que todo hallar para empezar la tabla? Entonces, vamos a ver acá. Recordemos que vamos a hacerlo con los datos de los niños que ven televisión, ¿verdad? De las horas de los 16 niños que ven televisión. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Primero que todo, hallamos el rango. Nos dice, ¿el rango qué es? El dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor acá en estos números? El 20, ¿verdad? ¿Y cuál es el menor? El 5. Entonces, 20 menos 5 nos dará 15. Ahora, número de intervalos. ¿Cómo se halla? Es la raíz cuadrada del total de datos. Entonces, sacamos la raíz a qué. ¿Cuántos datos hay? 16, ¿cierto? Entonces, raíz de 16, ¿cuánto es? 4. Entonces, si por ejemplo nos daría un número decimal, entonces debemos tratar de aproximarlo a un entero, ¿verdad? Al entero más cercano. Listo. Ahora, la longitud de cada intervalo, o sea, la distancia que hay de un número a otro, ¿cómo se halla? El rango dividido entre el número de intervalos. Entonces, ¿cuál es el rango? 15. Sobre el número de intervalos, ¿cuál es? El 4, ¿verdad? Entonces, 15 dividido en 4 nos da 3,75. Entonces, el primer intervalo, ¿cómo lo vamos a hallar? O sea, este intervalo, ¿cómo se halla? 5 más 3,75 nos daría 8,75, ¿cierto? Entonces, el primer intervalo va de 5 hasta 8,75. Aquí no lo acercamos ¿por qué no lo aproximamos? Para que nos den valores exactos acá. Por ejemplo, acá como no lo aproximamos, nos dio 20 cerrados, que es lo que necesitamos, ¿cierto? O sea, este número mayor. Ahora acá, la marca de clase, ¿cómo se halla? Decimos que la marca de clase es el punto medio del intervalo, ¿cierto? Es decir, es el punto que representa todos los datos que pertenecen al intervalo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hallamos? Vamos a sumar 5 más 8,5, punto 75, o sea, esto dividido en 2 y nos va a dar 6,875, que lo colocamos acá, que esta es la marca de clase. Bueno, entonces podemos observar que esta tabla tiene una columna más, que es la marca de clase, ¿cierto? ¿Para qué la utilizamos? Para poder hacer una gráfica, ¿listo? Un polígono porcentual de frecuencia. Y eso ya lo mostramos ahorita al final. Entonces, listo. Ya hallamos los datos más importantes, ¿verdad? Ahora sí, con esto podemos empezar nuestra tabla de frecuencias con intervalos. Ya sabemos entonces, o debemos saber, que en la primera columna, o sea, esta primera columna corresponde a los intervalos, ¿cierto? Esta primera columna. Estos intervalos tienen un límite inferior cerrado. O sea, ¿cuál es el límite inferior cerrado? Cuando utilicemos corchete acá, quiere decir cerrado. Y este es el inferior y este es el superior abierto. ¿Sí? Abierto con un paréntesis. Entonces, es decir, toma el dato número 5 con el número, con el corchete, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Límite inferior cerrado. Y el 8,75 con el abierto. ¿Listo? Se toma con el abierto. Entonces, ¿qué quiere decir? En el primer intervalo, el límite inferior es el dato menor de la muestra, ¿cierto? Es decir, el 5, como lo podemos observar acá. Y el límite superior, o sea, este 8,75, resulta de sumar el límite inferior, o sea, esta suma que hicimos acá, con la longitud de cada intervalo. Entonces, ¿cuál es la longitud? Esta que nos dio acá, 3,75. Entonces, esto es lo que resulta. Entonces, acá hacemos 8,75 más 3,75 que nos da 12,5. Ahora 12,5 más 3,75 que nos da esto. Y así hasta que nos dé 20. ¿Listo? Entonces, vamos a recalcar que lo hicimos con decimales aquí para que nos diera cerradito el 20. ¿Listo? Porque si lo aproximáramos, entonces nos daría 21, entonces ya cambiaría un poco el problema. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo con decimales para que nos quede así. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta acá? Es el número que está en este rango, ¿sí? En este intervalo.
Es decir, de 5 a 8,74. ¿Por qué el 8,75 no entra? Porque acá está abierto. ¿Qué quiere decir? Que acá como es cerrado, entonces entra desde 8,75 hasta 12,5. ¿Listo? Es decir, o hasta 12,4 porque es abierto, ¿cierto? Entonces, dice, para aclarar, para el segundo intervalo, o sea, para este intervalo, se inicia con el límite superior del primer intervalo, o sea, este es superior, se inicia acá este inferior, ¿verdad? Y el límite superior se obtiene sumando el límite inferior con la longitud del intervalo, que ya lo dijimos. Se sigue el mismo procedimiento hasta el último intervalo donde el límite superior es cerrado. Entonces acá el último intervalo ya es cerrado porque hasta ahí llega, ¿listo? Y coincide con el dato más grande de la muestra. Entonces debe coincidir este 20 con el dato más grande, que efectivamente es el 20. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos eso. Entonces vamos a ver de cuántos números o cuántas horas hay. De 5 a 8,74. Entonces vamos a ver, como acá no tenemos números decimales, nos queda un poquito más fácil. Entonces, de 5 a 8 podemos decir, ¿cierto? Entonces, de 5 a 8. Entonces, 5, 1, 2, 3, 4 y... ¿dónde hay otro? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Con este 7. Entonces, acá. Ahora de 8,75, ahora sí entra. 8,75 a 12,4. Podemos decir, entonces decimos, de 9, vamos a ver acá si hay un 9 o uno mayor, hasta 12. Entonces decimos que hay 3. Vamos a ver por qué. Entonces acá decimos 1, 2 y 3 serían los 10, ¿verdad? Porque no hay un 11 ni un 12. Ahora, de 12,5 hasta 16,24. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar de 12,5. Entonces, vamos a ver. Entonces, acá tenemos un 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Hay 7. Y de 16,25 a 20. Entonces, vamos a ver. Uno que sea, entonces solamente hay uno, porque ahí ya entraría el 20, porque es cerrado. ¿Listo? Listo, este paso ya lo hicimos, que es la frecuencia absoluta, que es buscar la cantidad de números que hay entre este rango, ¿cierto? Entre este intervalo. Ahora, ¿cómo se halla la frecuencia relativa? Este paso es igualito a la tabla de frecuencias sin intervalos, que es la frecuencia absoluta, esta primera, este 5, dividido entre 16, el total de datos, ¿cierto? Entonces nos da 0,3125. Ahora 3 dividido en 16 nos da este resultado, 7 en 16 nos da este, y 1 en 16 nos da este resultado, ¿listo? La suma de esta frecuencia relativa nos debe dar 1, ¿listo? Ahora, frecuencia absoluta acumulada, ¿qué quiere decir? La suma en X, ¿cierto? 5 más 5, lo que coloca acá, 5 más 3, 8, 8 más 7, 15, 15 más 1, 16, listo. La frecuencia relativa acumulada, ¿qué quiere decir? Que vamos a sumar esto, lo colocamos acá y en X. Este más este da este más este más este, listo. El porcentaje, ¿cómo se halla? Entonces, con la frecuencia relativa, entonces 0,3125 por 100 nos da 31,25. Y así, este por 100 nos da esto, este por 100 nos da esto y listo. La suma del porcentaje nos debe dar 100%, ¿listo? Y la marca de clase ya dijimos cómo se hacía. Entonces, sumamos los intervalos y ahora acá dividimos entre 2 y nos da la marca de clase. Hacemos este procedimiento con estos y nos dan estos resultados, ¿listo? Ahora, ¿qué se puede sacar? Algunas interpretaciones de la tabla con intervalos son, en el primer intervalo, o sea, en F5, corresponde a la cantidad de niños que ven televisión de 5 a 8 horas, ¿cierto? Como lo podemos observar acá. El fin de semana. Esos datos son 5, 5, 7, 8 y 8. O sea, los que sacamos acá, este 5 son eso. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso colocamos 5. En la frecuencia porcentual, o sea, el porciento, de la cuarta fila o intervalo, se pueden observar que el 6,25% de los niños ven televisión desde las 16 horas hasta las 20 horas el fin de semana, ¿listo? Entonces, ese sería el procedimiento para realizar la tabla de frecuencias con intervalos.